CNI, Canal 40 presenta. Que sea para bien y muchos años de sociedad con éxito, ¿no? Así será. Así será, don Rafael. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy es un día muy significativo para CNI Canal 40 y para compartirlo con todos ustedes hemos invitado a compartir esta noticia, la noticia de un principio para una alianza estratégica entre Televisión Azteca y CNI Canal 40, a don Ricardo Salinas Pliego, presidente de Televisión Azteca. Ricardo, bienvenido a Canal 40, buenas noches. Gracias, Ciro, muy buenas noches. Y a Javier Moreno Valle, presidente de Canal 40. Javier, buenas noches. Buenas noches, Ciro. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Todo bien? ¿De qué se trata este principio de acuerdo, esta alianza estratégica entre Televisión Azteca, CNI y Canal 40? Por favor, ¿quién empieza? Bueno, yo creo que en primer término se trata de que Canal 40 pueda tener más y mejores programas para el público que ya actualmente se beneficia con la programación de Canal 40. Y de manera también secundaria, pero importante, un acuerdo para comercializar los productos de manera conjunta a través de la fuerza de ventas de TV Azteca para poder tener más éxito y más producción. Javier. Nosotros hemos estado produciendo, transmitiendo programas producidos por nosotros hasta donde nos ha sido posible y hemos concentrado nuestro esfuerzo en eso y en la parte comercial. Hoy vamos a olvidarnos de la parte comercial porque de ella se va a encargar Televisión Azteca y nosotros vamos a concentrar nuestros esfuerzos, nuestros recursos en producir más y mejores programas. ¿Por qué no le explicas brevemente a la gente cuáles son los puntos centrales, esenciales de esta alianza? Televisión Azteca va a comercializar el total de nuestra pantalla, es decir, todos los anuncios que salgan en los programas serán vendidos directamente por la organización de Televisión Azteca. Con su gente y con su organización que ha mostrado un éxito extraordinario. Por otro lado, ellos van a producir algunos programas que van con el perfil que hasta hoy ha tenido el canal, que seguirá teniendo el canal, y van, además de eso, a comprar algunas de las series, en lugar de que las estemos comprando nosotros, las vamos a comprar conjuntamente, de común acuerdo, el tiempo que nosotros no producimos. Nosotros mantenemos el horario de las 9:30 de la noche a las 12, con producción de CNI, en la cual vamos a estar produciendo lo que hemos estado haciendo hasta ahora y algunas cosas nuevas. ¿Y qué significa, Ricardo, esto para Televisión Azteca? Bueno, mira, es una oportunidad para participar en el mercado de segmento alto que CNI ha penetrado con éxito y significa también la posibilidad de ayudar para que los programas que hace CNI puedan tener un nivel de producción más alto en cuanto a tecnología. También los recursos de Azteca en cuanto a recolección de noticias y contactos internacionales, esto se puede explotar mucho más. Así que creo que para el público va a haber un beneficio en cuanto a que los programas serán más y mejores. Y bueno, además, una cosa muy importante para TV Azteca es que se va acortando la brecha entre la competencia. Nuestro competidor tiene 4 canales y nosotros hasta hoy solamente tenemos 2. Con la adición del Canal 40, TV Azteca podrá
manejar los 3 canales y podrá ofrecerle a sus clientes de publicidad pues una mayor alternativa como lo hace la competencia, ¿no? De acuerdo, entonces, en ciertos horarios, con excepción de este que acabas de mencionar, Javier, la programación va a correr a cuenta por cuenta de Televisión Azteca. Por cuenta de una asociación en participación en la cual Televisión Azteca va a tener un papel importante. ¿Y el horario de la noche? El horario de las 9:30 a las 12 lo seguimos manteniendo en CNI. Como CNI, Canal 40. Ahora, yo tengo que preguntarles, esta va a ser una pregunta que seguramente va a hacer mucha gente, bueno, ¿cómo es posible que se dé una alianza entre estos 2 proyectos de televisión que en principio parecerían tener perfiles tan distintos? ¿Cómo se llega a esto? ¿Por qué se llega a esto? Bueno, pues como hemos platicado con Javier, la segmentación de mercado en estos días es una realidad. El público se ha segmentado y distintos públicos quieren distintos programas. Eso también significa que distintos anunciantes están buscando distintos públicos. Y creo que con la posibilidad que se inicia hoy, Azteca puede llegar con un abanico más grande, tanto al público televidente como al público anunciante. No sé, Javier, ¿tú cómo la ves? Yo creo que esto que dice Ricardo también responde a una tendencia lógica que se está dando en todas partes, que son las alianzas. Las alianzas que no le quitan al que se alía, sino que le multiplican sus posibilidades, su potencialidad. Las alianzas se están dando en todas partes, en otros sectores de la industria, del sector privado. Se están dando desde luego en todas partes del mundo, ¿no? ¿Por qué se da esto? Porque es una tendencia natural. ¿Qué decirle a la gente que seguramente mañana va a empezar a preguntar, ¿cambia o no cambia la línea editorial de CNI Canal 40? No tiene por qué cambiar la línea editorial. La línea seguirá siendo la misma. ¿Va a haber un cambio de programación, algo distinto? Sí, va a haber una cosa interesante que es parte de lo que hemos acordado, que es un nuevo noticiero que va a producir CNI y que esperamos que esté al aire para enero. Producido por CNI. Televisión Azteca sigue teniendo sus noticieros. Así es. Y llega hasta tanto este espíritu de las alianzas, de las fusiones, como para que haya un noticiero en CNI Canal 40, un noticiero en TV Azteca. Yo creo que todos los noticieros deben de escoger un público, ¿verdad? No tienen por qué ser iguales, no tienen por qué estar dirigidos al mismo público. Yo creo que los noticieros que tiene Azteca son de corte nacional, deben ser de interés muy amplio para todos los segmentos de la población, porque así está definido nuestro sistema de distribución. Pero creo que dentro de Canal 40 se pueden seguir otras estrategias, principalmente porque es un canal enfocado a la capital de la República y a un segmento alto de mercado. Javier. Yo creo que no hay en estricto sentido una competencia en ese sentido. Y otra vez, ¿a qué obedece? A una segmentación de mercados, es decir, en el caso de las publicaciones, de las revistas, de los periódicos, se dan los mismos ejemplos, ¿no? O sea, hay periódicos que están orientados a un segmento de la población, incluso dentro de algunas empresas editoriales, por ejemplo, hay una empresa editorial que publica un periódico para un segmento de la población, como es el Reforma, y otro para el Metro, ¿no? Otro que se llama el Metro, ¿no? Para otro segmento de la población. Creo que ataca auditorios diferentes y es lo que estaba básicamente diciendo Ricardo, ¿no? ¿Fechas? Fechas. Hoy firmamos una carta de intención. En los días que siguen terminamos de firmar los contratos definitivos de asociación y debemos arrancar el día 1 de septiembre. Sí, señor. Ya la asociación en participación en forma y el noticiero enero, yo creo. Enero, podemos manejar esa fecha. Y por el lado de Televisión Azteca, ¿se van a producir, aparte de esto que se mencionaba al inicio del programa, algunas series específicas para ser transmitidas por CNI, Canal 40? Mira, en el negocio mundial de la producción, lo que está viendo es una consolidación, porque producir es muy complicado y muy costoso. Todos los equipos que tienen que ver con producción cuestan mucho dinero y además el talento humano viene siendo el recurso más escaso en materia de producción.
Entonces tenemos que escoger nuestros esfuerzos de producción con mucho cuidado. Y escogerlos de forma no solamente que tengan éxito de audiencia, sino también que tengan un éxito económico, porque si no, no son sostenibles en el tiempo, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ver con mucho cuidado este asunto de Canal 40 para la Ciudad de México, viendo qué tipo de programas podemos ofrecer que cumplan con estos dos objetivos. Que tengan audiencia, es decir, que el público los quiera, los acepte. Y número dos, que tengan una rentabilidad. Pero yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer. No es el momento de definirlas en este preciso instante, pero estamos muy optimistas de que el tercer canal o la tercera cadena, inclusive a nivel nacional, se puede estar gestando ahora mismo, ¿no? ¿Tercera cadena a nivel nacional? Pues, ¿por qué no? La Ciudad de México representa, desde el punto de vista de inversión publicitaria, alrededor del 85% del interés del anunciante. Por otro lado, en general se les llama canales nacionales, como también se les llama periódicos nacionales a los que son editados en la Ciudad de México. Y el canal CNI por aire se transmite en la Ciudad de México, lo repiten en la mayor parte de su horario, en la totalidad, en algunas ciudades del interior, por aire, pero por cable llega a más de 180 ciudades de la República. De hecho, buena parte de los televidentes a los que estamos orientados nos ven a través de la televisión por cable en el interior de la República. ¿Eso se mantiene? Se mantiene. No solamente se mantiene, sino que se amplía. Hay algunas posibilidades de ampliar la cobertura por aire, tanto por algunas estaciones de televisión independientes que están por ahí, con quienes hemos platicado, que les interesaría convertirse en repetidoras o en afiliadas de CNI Canal 40, como algunas estaciones que tiene tanto Televisión Azteca como alguna que tenemos nosotros ahí, una concesión en una ciudad fronteriza. Muy bien. ¿Y qué significa, para terminar preguntándole a los dos presidentes de estas empresas, qué significa para usted, Ricardo, esta alianza, este principio de acuerdo, en términos del futuro de la televisión mexicana y en general en términos de desarrollo de esta sociedad, ¿no? Ya prácticamente instalada pues, en el siglo XXI? Mira, Ciro, para todos los que trabajamos en la industria de la televisión, es un privilegio de veras poder formar parte de esta industria, porque no hay nada en el mundo parecido. Es un gran reto, es una gran oportunidad, especialmente cuando hablamos en materia de información, el que tenemos por delante. Nuestro país no siempre ha sido libre en materia de información. Yo creo que nosotros, en Azteca, cuando iniciamos esto, dimos unos pasos muy sólidos y hemos venido construyendo sobre eso. Ustedes en Canal 40 también han hecho cosas extraordinarias por la valentía y por la forma en que han tomado asuntos difíciles. Y yo creo que ese es el futuro de la televisión en México, sobre todo en información. Ser mucho más incisivo, mucho más cuestionante y realmente pues cuestionar, ¿verdad? Y presentar distintos lados de un argumento para que la gente de manera informada y educada pueda tomar una decisión. Cosa que no siempre se hacía antes, ¿no? Sí. Javier, a propósito de esto. A propósito de esto, yo creo que hay una cosa que no se ha mencionado y que es interesante. Tanto Televisión Azteca como CNI andábamos fuera del país. Por un lado, buscando materiales para mejorar nuestra programación con compra de materiales. Y por otro lado, para encontrar una salida a lo mejor de nuestras producciones para que fuera exhibido en otras pantallas de otros países. Y ahí coincidíamos normalmente con las mismas empresas, con las mismas gentes y yo creo que esto de alguna manera va a presentar a un jugador más atractivo para formar posibles alianzas estratégicas, ya no solamente aquí, sino fuera de la República.
Yo creo que hay que reconocer que en términos de información esto es pues una noticia que a mucha gente va a extrañar, a sorprender. Me imagino que esto es producto de una larga negociación, de un gran ejercicio de imaginación, y no quisiera terminar sin preguntarles cómo sienten ustedes que va a ser percibida, cuál va a ser la primera percepción que creen que va a tener el público a partir del conocimiento de esta noticia. Ricardo. Bueno, pues realmente no sé qué decir, Ciro. Yo pienso que desde el punto de vista empresarial es muy lógica esta alianza. Nosotros tenemos que explicar en qué consiste. Y bueno, como siempre, la televisión es algo que le llega a la gente a su casa, a su hogar, a sus más profundos sentimientos. Entonces, la gente se muestra muy interesada por estos eventos en las televisoras. Entonces, creo que le va a interesar a mucha gente, van a querer averiguar, y creo que con el tiempo verán que esto va a dar muy buenos resultados. Pues ojalá, está optimista. Sí. Está bueno. Javier, ¿qué sientes? ¿Qué va a decir el televidente duro que ha seguido a CNI durante 3 años y mañana se va a desayunar con esta noticia? Bueno, espero que lo esté viendo ahora, pero si no, mañana se desayuna con esta noticia. ¿Cómo lo van a tomar? Bueno, desde luego yo creo que hay algo de sorpresa, no una total sorpresa, porque se ha estado hablando mucho últimamente de que si el canal lo compró a alguien o de que si estábamos vendiendo, en fin, una serie de cosas. Entonces, el que se dé una asociación, como es este caso, una alianza estratégica, no va a ser muy sorprendente para la gente que está viendo todas las alianzas que se están dando en todas partes. Para toda la gente que de alguna manera entiende que la unión hace la fuerza, que las alianzas siempre traen beneficios para los que se alían, para las dos partes, son las únicas que funcionan cuando las dos partes salen beneficiadas. ¿Y cómo lo van a tomar el televidente duro, dices tú? Voto duro. El voto duro de fueran CNI, partidos políticos, ¿no? El televidente duro. Yo creo que con sorpresa, pero se le va a generar una expectación. ¿Qué va a pasar ahora con CNI? Yo creo que lo que va a pasar es que vamos a hacer mejor las cosas, vamos a trabajar mejor, van a haber definitivamente más anuncios en la pantalla de CNI, lo cual es bueno, porque eso repercute en que haya mejores recursos para nosotros producir también mejores programas y nuevos programas. Yo quisiera agregar ahí un punto. Por favor, Ricardo. Recordemos que el compromiso es que de las 9:30 a las 12 seguirá siendo un horario producido por el actual grupo de trabajo de CNI. Entonces, de momento, pues no tiene por qué cambiar nada en ese grupo, en ese espacio diario. Sin embargo, sí es muy probable que cambie a favor, digamos, la calidad de los programas, porque, como decía Javier hace un momento, ya no se tiene que preocupar el equipo por andar vendiendo los programas, por andar consiguiendo recursos para sobrevivir. Eso ya lo vamos a hacer nosotros. Entonces, todo el esfuerzo creativo del grupo de trabajo se puede abocar a desarrollar más y mejores programas de los acostumbrados, ¿no? Pues ojalá, eso trataremos. ¿Querías decir algo más? Me quedé con la última pregunta. Me imagino que también estás muy optimista. Por supuesto que soy muy optimista. Muy contento, ¿no? Pero muy contento, por supuesto. O sea, yo creo que es una muy buena noticia para el televidente, porque va a tener más y mejores programas en CNI. Para el anunciante va a tener tal vez un esfuerzo más organizado de ventas del que estábamos haciendo. Para el equipo de CNI, yo creo que es una excelente noticia porque nos vamos a poder concentrar a hacer lo que sentimos que hacemos mejor y que hacemos con un poco más de gusto. Muy bien. Nada más para la gente que no vio este programa desde el principio, un breve resumen antes de terminar, Javier. El principio de acuerdo que se firma hoy con Televisión Azteca entre CNI y Televisión Azteca consiste en... Televisión Azteca comercializará el total del tiempo de CNI. Televisión Azteca conjuntamente con CNI programará el horario que va de las 12 de la noche a las 9:30 de la noche.
CNI programará y producirá sus programas, los programas que se seguirán transmitiendo en Canal 40 y en todos los sistemas de cable y estaciones del interior que lo repiten. De 9:30 de 9:30 a 12 de la a noche. 12 de la ¿De noche. lunes a domingo? De lunes a viernes. De Sábado lunes y a domingo se reduce de 2 horas y media, se reduce a 2 horas. A 2 horas. Así es, Correcto. hasta 2 horas. Y esto entonces a partir de... A partir del 1 de septiembre. Primero de septiembre, y por ahí habías hablado de un noticiero, probablemente para enero. Ricardo, ¿algo más? ¿Algún comentario adicional? Pues nada, yo pienso que también la parte internacional es muy importante. Nosotros en Azteca tenemos ya operaciones internacionales en Chile, en Costa Rica, en El Salvador, y la idea es ir abriendo más operaciones en más países. Esto encaja perfecto con la estrategia del Canal 40 porque son más ventanas para el producto mexicano, como mencionaba Javier hace un momento, ¿no? Entonces, esto es un negocio globalizado que requiere un gran compromiso y un alto nivel de inversión para que sea fructífero, y creo que la unión hace la fuerza. Pues muy bien, ojalá sea así. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche en CNI Canal 40. Esperamos verlo en futuras ocasiones, anunciando ya la concreción, el desarrollo de Si me invitan, vengo. Pero por supuesto, bienvenido y mucho éxito. Ojalá nos vaya muy bien. Javier, ¿algo más antes de terminar? Yo, Ciro, quisiera decir una cosa para concluir. Creo que independientemente de lo que hoy anunciemos, de las intenciones, etcétera, que creo que son claras, es algo que, independientemente de las intenciones, es algo que el televidente va a poder ver. No es un trabajo que se hace por abajo de la mesa. Lo que nosotros hacemos se ve en la pantalla y en la sala de todas las gentes que nos ven, y que yo espero que como resultado de esta alianza aumente el número de personas que estén viendo nuestra televisión. Pues lo estaremos viendo a partir del 1 de septiembre en la pantalla de CNI Canal 40. Muchas gracias a Ricardo Salinas Pliego, muchas gracias a Javier Moreno Valle, gracias a todos ustedes, muy buenas noches. Ha sido una presentación de CNI, Canal 40.